Amigos, ¿qué tal? Hoy es 10 del 07 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Inhabilitan por 10 años a la fiscal que intentó infiltrar la oficina del ex fiscal Montealegre. 2 años después de ser condenada a 19 años de prisión por sus nexos con bandas criminales, el Consejo Superior de la Judicatura sancionó a Tatiana Oliveros. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura inhabilitó por 10 años a la fiscal 58 delegada ante los jueces penales de circuito especializados de la Unidad de Derechos Humanos de Neiva, Tatiana Oliveros Gutiérrez. El alto tribunal determinó que la funcionaria habría incurrido en un prevaricato por omisión al retardar de manera deliberada e injustificada un proceso contra 4 personas. Debido a esta acción, los procesados quedaron en libertad por un vencimiento de términos. El presidente de la Sala Disciplinaria, Pedro Alonso Sanabria, aseguró que por estos hechos se le pidió a la Fiscalía General que adelante las investigaciones respectivas. El magistrado aseguró que en la decisión se consideró que la conducta de Oliveros es gravísima y dolorosa, tenía una pobre estadística. Existió una mala intención de engavetar este proceso con el único fin de beneficiar a los procesados. El nombre de Oliveros aparece en diferentes folios en el ente acusador por sus nexos con bandas criminales y el plan para obtener información privilegiada del entonces fiscal general Eduardo Montealegre. La fiscal fue capturada el 2 de diciembre de 2012 en Neiva en el marco de la investigación que se adelantaba por su presunta colaboración con la banda criminal de los urabeños y la guerrilla de las FARC. La Fiscalía General aseguró en su momento que la fiscal eliminaba sus expedientes judiciales o presionaba para que se emitiera fallo absolutorio a cambio de dinero. Además, habría dejado en libertad a un comandante de los urabeños, Jairo de Jesús Durango Resuelto, alias Guagua. Igualmente le habría colaborado a Daniel Alejandro Serna, alias Kenner, quien supuestamente en otros tiempos estuvo al servicio de las organizaciones que controlaba alias Don Berna en Medellín. El 11 de septiembre de 2015, la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva condenó a 19 años de prisión a la fiscal Oliveros. La Fiscalía General y la defensa de la sentenciada presentaron recursos de casación que deberá ser resuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En temas políticos, presentamos el informe del director. Advertencia oportuna. Para algunos el tema puede resultar cansón, aburridor y algo más, pero existe la necesidad, muy sentida por cierto, de volver a insistir en que los anuncios que hace Álvaro Uribe y compañía de hacer trizas el acuerdo de paz con las FARC no dejan de ser patadas de ahogado, aunque en algunos colombianos que siguen al expresidente y ahora senador, el asunto es para tener en cuenta, porque si lo dice Uribe, eso es cierto, póngale la firma. En otras palabras, es más que la verdad revelada por el poder de convicción que tiene el dirigente antioqueño. Uribe y su aliado Andrés Pastrana se pusieron al frente de la campaña por el no del plebiscito y lograron embaucar a muchos que les faltaba capacidad de análisis y algo más. Ahora van por lo mismo, pero sin la fanfarria triunfalista, porque son muchos los que se han ido del redil del CD, del uribismo, pastranismo y sus mentiras. Los colombianos asistimos al tránsito del guerrillero de las FARC a la vida civil, haciendo a un lado los temores de antaño. Hoy se observa que poco a poco la tranquilidad reina en los rincones más apartados de la geografía nacional, donde antes imperaba el poder de las armas y los aliados del grupo guerrillero. Y como la campaña electoral se vino encima, algunos de los aspirantes al solio de Bolívar empezaron a mostrar sus argumentos, consignas y soportes con los que esperan salir airosos en una democracia como la colombiana, una de las más sólidas del mundo. Para algunos, volver trizas el acuerdo con las FARC es ponerle una bomba a Colombia, como bien la nota Sergio Fajardo en entrevista con El Tiempo, señalando que los soportes de antaño deben ser modificados, es decir, mostrar argumentos nuevos que contribuyan a fortalecer o enriquecer lo que se ha hecho para que el fin del conflicto interno sea viable cada día que pasa, desde su firma hasta entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Y como se trata de llegar con programas que contribuyan a enriquecer los acuerdos, qué mejor que pensar en función de patria
donde caben todos, rojos, azules, amarillos, de todos los colores y tendencias, porque no se puede volver al pasado, que se aleja cada día más, porque tanto el gobierno como las FARC hacen a la colombiana lo que pueden para que este feliz momento no caduque por la torpeza e ignorancia de los ilustres opositores. En temas políticos, este fue el informe del director. Remueven del cargo a director regional del IMPEC por fiesta del hijo de la gata. La Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC inició una investigación en contra de los directivos de la penitenciaría El Bosque de Barranquilla por los excesos que se habrían cometido en la celebración de un matrimonio al interior del penal. La celebración, según las versiones, se llevó a cabo por el casamiento de Jorge Luis Alfonso López, hijo de la condenada Enilce López Romero, más conocida con el sobrenombre de La Gata. El festejo se llevó a cabo la semana pasada y testigos aseguraron que durante la reunión, en vez de la tradicional lluvia de arroz que los invitados arrojan sobre los recién casados, esta vez fue lluvia de billetes de 50.000 pesos. Las denuncias también señalaron excesos de alcohol. Debido a la irregularidad, las directivas del IMPEC en Bogotá empezaron a realizar una investigación formal, la cual implica al director del penal Dionisio Calderón Sánchez y a la subdirectora del centro penitenciario. Comillas, la boda como tal no fue el motivo de la sanción. Lo que ocurrió después con licores, mujeres, lluvia de billetes y otros excesos fue lo que motivó la denuncia por parte de los mismos internos de la penitenciaría del Bosque, cierra comillas, relató a Caracol Radio una fuente del IMPEC. Según la información, la guardia del IMPEC fue permisiva al exceso cuando, después del casamiento, el patio de presos políticos de la cárcel del Bosque se llenó de invitados que tomaron, bailaron, arrojaron billetes a los novios y se extendieron en una celebración hasta el amanecer. Los matrimonios, de acuerdo con el régimen disciplinario del IMPEC, son permitidos si los autoriza la Dirección General Nacional, pero deben quedar reseñados en la base de datos nacional de internos. Lo que ocurrió aquí fue que ni el matrimonio ni la parranda que hubo después estaban autorizados por Bogotá. Por eso se abrió la investigación contra el director regional y la directora de la cárcel del Bosque, detalló la fuente. Otra investigación a la que se ve enfrentado el director de la penitenciaría del Bosque es la que adelanta la Procuraduría del Atlántico por presuntos tratos violatorios de los derechos humanos de los internos. El pasado 29 de diciembre de 2016, varios reclusos denunciaron ante el Ministerio Público torturas y tratos crueles durante un operativo de registro y control que habían realizado días atrás. Los denunciantes aseguraron que el grupo de reacción inmediata del IMPEC les propinó fuertes golpizas como castigo y no recibieron la atención médica oportuna. Asimismo, indicaron que Calderón Sánchez ordenó reprender a quienes realizan las denuncias, imponiendo castigos que vulneran los derechos humanos. Según información recogida por el Heraldo, los denunciantes siguieron informando sobre los maltratos y aseguraron que el pasado 9 de febrero el grupo de reacción inmediata hirió a 30 reclusos del pabellón A. Por esta razón, la Procuraduría ordenó la apertura de una indagación preliminar en contra de Calderón Sánchez, en donde tuvo en cuenta las denuncias y pruebas presentadas por los reclusos. Fiscalía acusó a 3 magistrados del Meta implicados en caso de corrupción. La Fiscalía General imputó cargos contra los magistrados Fausto Rubén, Alcibiades Vargas Bautista y Joel Darío Trejo Londoño, señalados de presuntamente hacer parte de una red de funcionarios judiciales que favorecía a ex paramilitares, miembros de bandas criminales y otra serie de delincuentes. La Fiscalía del caso, o mejor la fiscal del caso, dijo que cuenta con pruebas que demuestran que estos 3 magistrados recibieron el pago de estadía en un balneario con todos sus consumos, incluyendo licor, tal como el pago de servicio de compañía de mujeres. Según la fiscal, existen evidencias que advierten que en el segundo semestre de 2016 esa promesa de pago de sobornos fue elevada a 3.000 millones de pesos. De acuerdo con las pruebas, los magistrados investigados favorecieron principalmente a exmiembros de autodefensas que luego de su desmovilización mutaron a otras organizaciones criminales que delinquían en Villavicencio y otras zonas del país.
Estos magistrados son señalados de cometer los delitos de concierto para delinquir falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción en concurso homogéneo. El exfiscal Gustavo Moreno contactó abogados de capos para defenderse en Estados Unidos. El reputado abogado cubano-americano Rubén Oliva llegará en las próximas horas a Bogotá a reunirse con el otrora poderoso fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, preso en La Picota, ante la antesala de su extradición a Estados Unidos. Oliva, experto en acuerdos de negociación a cambio de sentencias benévolas para grandes capos como los Comba y Eugenio Montoya, es el primer opcionado para defender a Moreno en Estados Unidos. El asunto es urgente, ya que el fiscal Tony González, punta de lanza en la investigación por narcotráfico dentro del gobierno de Nicolás Maduro y especialista en casos de lavado de activos, ya tiene lista la acusación contra el exfiscal señalado de recibir un soborno del procesado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. El propio Oliva dijo que ya fue contactado. Viajo a Bogotá en las próximas horas. Me han dicho que el señor Moreno me quiere contratar y voy a hablar con él, explicó, confirmando la información suministrada por allegados al exfiscal. Según amigos de Moreno, también se buscó contactar al exfiscal federal Bonnie Clipper, quien ya ha estado en La Picota ofreciendo sus servicios a capos como Andrés Arroyave, alias La Maquinita. Comillas, todo indica que Moreno aceptará cargos en Colombia y la cuota inicial fue la carta que escribió pidiendo perdón, cierra comillas, dijo un allegado, y agregó que si Francisco Bernate, su nuevo abogado, no cambia de estrategia, le apostarían a una negociación que sea avalada por la Corte del Distrito Sur de Florida. Eso implicaría que, además de aceptar que recibió dinero ilícito, deberá delatar a otros involucrados en la trama de corrupción, además de su amigo Leonardo Pinilla, el porcino, con quien recibió el soborno. La Fiscalía lo debía obligar a hablar de sus contactos con exmagistrados y políticos antes de la extradición, pero parece que hay afán de mandarlo a Miami, cierra comillas, dijo el investigador. Lo que se da por sentado es que Moreno busque una especie de inmunidad para su esposa Carolina Rico Rodríguez, a quien agentes federales le hallaron algunos de los billetes de la DEA, o que la DEA marcó y le dio a Lyons para que quedara evidencia del soborno. Fueron $10,000 los que el exgobernador le entregó a Moreno en el parqueadero del Dolphin Mall de Miami el 16 de junio como cuota inicial del $1,000,000 que le exigía. A cambio, el fiscal le ofreció y alcanzó a entregarle información reservada sobre los casos por corrupción que se le siguen. Entre otros, la declaración de un testigo en el caso del robo de regalías de Córdoba, cuyo CD tenía uno de los asesores de Moreno, Pedro Rico, quien ha estado en medio de la polémica por el juicio que se le siguió por narcotráfico, del que fue absuelta luego de que se culpó a su abuela muerta. Dice que es ajena al tema del soborno, pero en el proceso contra su marido reza una declaración de agentes de la DEA que señalan que cuando requirieron a Moreno para hacerle una inspección, Rico intervino. Comillas, estaban en el muelle, a punto de abordar un avión hacia Bogotá, y ella se levantó para averiguar qué estaba pasando. Cuando le preguntaron si venía con Moreno, dijo que sí y también fue requerida, cierra comillas, señala un agente. En ese momento le encontraron a Rico, quien dijo hablar mejor inglés que su marido, billetes del paquete de Lyons. Ella dice que Moreno se los entregó y, tal como lo reveló este diario, ya tiene el recibo de que las joyas que halló la DEA las compró con tarjeta de crédito y le costaron $2,803, unos 8.500 millones de pesos. Y al parecer solo le falta probar que los $1,000 que consiguió en el banco Chase fueron comprados en una casa de cambio ubicada en el norte de Bogotá. La consignación se hizo a través de un cajero electrónico, lo que hace difícil confirmar la versión de la mujer administradora de negocios de 31 años. Mientras tanto, el nuevo jefe anticorrupción, Alberto Solís, verifica si Moreno habría ubicado en la Fiscalía a un par de allegadas. Además,
si frenó el caso por el crimen del jefe de regalías de Córdoba, Jairo Zapá, y los procesos por corrupción en La Guajira de la exgobernadora del Cambio Radical, Oneida Pinto. Al respecto, el senador de esa colectividad, Germán Vargas, le negó al tiempo que él hubiera llevado a Moreno a la fiscalía, aunque admitió que lo conoce. Por su parte, Mayer Nayi Abu Shihab, abogado suplente en el caso por narcotráfico contra Rico y quien compartió otros procesos con Moreno, asegura que se distanció de él hace años, que nunca fue su socio y que reprocha su conducta. Seguirá como asesor del despacho del fiscal Néstor Humberto Martínez. El senador de Cambio Radical, Germán Barón Cotrino, negó las versiones según las cuales fue él quien apadrinó a Gustavo Moreno para que llegara a la fiscalía. Comillas, nunca lo llevé al despacho del fiscal. Lo conozco porque fue abogado de Nancy Patricia Gutiérrez, cercana a mí, y de Hernán Andrade, cierra comillas, explicó, y señaló que hace 4 años, cuando Moreno estaba en la Cámara de Representantes, le pidió un concepto sobre casación y este lo apoderó en un caso de pérdida de investidura. Comillas, tenía muy buena reputación. Luego me pidió que lo apoyara para llegar a la personería de Bogotá, pero yo acompañé a Juan Carlos Granados para Contralor porque sabía que no le iban a entregar a cambio ambos organismos. A Moreno lo apoyaron los liberales y el Centro Democrático. Dijo, presidente firmó decreto de amnistía para 3.600 miembros de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos firmó este lunes un nuevo decreto para aplicar la ley de amnistía a 3.600 miembros de las FARC. Este beneficio se otorga a los miembros de la guerrilla que hayan culminado el proceso de dejación de armas y que estén señalados exclusivamente de delitos políticos y conexos. Según información de la presidencia, dentro de estas faltas estarían porte ilegal de armas y de uniformes militares, sedición y asonada. El pasado 27 de junio, la misión de las Naciones Unidas en Colombia certificó la dejación individual de las armas por parte de las FARC. En total, la organización almacenó en sus contenedores 7.132 armas personales y colectivas. Este es el tercer decreto de la aplicación de la ley de amnistía que firma el presidente Santos y con el cual se completa la solución jurídica para 6.005 integrantes de las FARC. Además de las amnistías firmadas por el presidente, los jueces de la República pueden otorgar, dependiendo del caso, este beneficio a miembros de esa organización que se encuentren en las cárceles. De acuerdo con fuentes del gobierno, con la aplicación por esta última vía, a través de los jueces, han salido de las cárceles 1.400 miembros de las FARC, es decir, que el nuevo decreto firmado hoy se han acogido a la amnistía 7.400 miembros de las FARC, 6.005 por decreto y 1.400 a través de los jueces. Esposa del fiscal Moreno, fue contratista de la CAR por recomendación de su marido. Noticias RCN conoció el contrato de prestación de servicios que Carolina Rico firmó con la Corporación Autónoma de Cundinamarca por 36 millones de pesos, pactado a 6 meses y liquidado en febrero de este año. Y es que el mismo poder de convencimiento que tenía el fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno cuando dictaba clases, charlas y seminarios contra la corrupción, lo habría ejercido para lograr que su esposa fuera contratada por la CAR. La hoja de vida de la señora Carolina Rico la refiere directamente el doctor Luis Gustavo Moreno, a quien conocía de tiempo atrás, señaló Néstor Franco, director de la CAR Cundinamarca. El funcionario también dijo que solicitó terminación anticipada del contrato, aduciendo razones personales. Álvaro Uribe bloquea en Twitter a Humberto de la Calle. Humberto de la Calle, quien fue jefe negociador del gobierno en los diálogos de paz con las FARC, informó este lunes en su cuenta de Twitter que el expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez lo bloqueó en esa red social impidiendo el diálogo. En una serie de 3 publicaciones de la Calle se aseguró que el mensaje que iba dirigido al líder del Centro Democrático buscaba que tuvieran un diálogo para bajar los odios y los insultos, y agregó que el país necesita que hablen sin odios y trabajen por el futuro. En entrevista con Blue Radio, el político liberal se pronunció sobre este hecho y señaló que pese a que tiene una visión de país totalmente distinta con Uribe, de lo que se trata es, en democracia, es que pueda haber intercambio de opiniones. Comillas, mi deseo es invitarlo.
Me parece que podemos continuar discrepando y discutiendo, pero también buscando salidas para Colombia, cierra comillas, afirmó De la Calle, y señaló que es momento de que el país pare la polarización, ya que se está degradando la discusión pública en Colombia. En ese sentido, De la Calle escribió en su cuenta de Twitter este domingo, comillas, debemos construir un país donde quepamos todos, trabajemos por una Colombia sin insultos y sin odios a los que piensan y digan diferente, cierra comillas, y agregó, los colombianos debemos apostarle al diálogo respetuoso con los distintos, necesitamos construir el futuro sin odios y sin insultos. El recaudo en el primer semestre alcanzó los 74,1 billones de pesos. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN, reveló que durante el primer semestre de 2017 se han recaudado 74,1 billones de pesos en impuestos, lo que representa un crecimiento de 4,7%, es decir, 3,4 billones de pesos más que respecto al mismo periodo de 2016. El resultado se debe principalmente por el recaudo del impuesto de renta y complementarios, pues creció en 37,55%, pasó de 9,1 billones en 2016 a 12,5 billones en 2017. Parte de este crecimiento es por la liquidación y pago del anticipo de la sobretasa al impuesto sobre la renta y complementarios creada en la reforma tributaria. Por su parte, el impuesto al valor agregado IVA presentó un incremento del 20,4% o 2,7 billones de pesos adicionales en el primer semestre de 2017, es decir, 15,9 billones de pesos en total. La DIAN explica que el incremento del recaudo del IVA se debió por el aumento de la tarifa de 16% a 19% aprobado en la pasada reforma tributaria. También contribuyeron los resultados de la gestión de control de declaración y el cobro del impuesto y los efectos inducidos por la tipificación del no cobro del IVA como un delito penal, también aprobado en la tributaria. En el primer semestre del año 95.032 contribuyentes, personas jurídicas y naturales, presentaron declaración del impuesto a la riqueza y cuyos pagos ascendieron a 2,0 billones de pesos. Este año la tarifa de este impuesto en 2017 bajó de 0,86% a 0,442%. Asimismo, los tributos asociados al comercio exterior, o sea, arancel e IVA, se incrementaron en 7,1%, recaudándose 10,2 billones de pesos frente a 9,5 billones de pesos en 2016. Hasta aquí, temas políticos. La invitación es muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.